Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Como nunca, después del desabasto que se padeció por casi un mes en lo que refiere a gasolina, principalmente gasolina, no tanto en diésel, en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, se volvió a buscar alternativas a la gasolina. Hubo quien, pues ahora sí que textualmente se la jugó y estuvo utilizando en algunas ocasiones el etanol, aunque se dice que no resulta tan recomendable, por lo menos no en grandes proporciones. Pero también se puede voltear de nueva cuenta al gas natural. Nosotros agradecemos el que nos acompañe Diego Buquet Gómez, es director de Boreal Gas y vicepresidente del Consejo Coordinador de Gas Natural Comprimido en el estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Sí es alternativa el gas natural, por ejemplo, para convertir nuestros automotores? Totalmente. Principalmente, el gas natural es algo totalmente distinto a lo que era el gas LP. Sí, claro. La molécula del gas natural es una molécula mucho más sana, como lo dice su nombre, es natural. Entonces, realmente el daño a los vehículos no existe, como lo existía con otras alternativas. Y actualmente no existe un desabasto de gas natural. ¿Por qué? Porque hay diferentes jugadores en el tema del suministro independientes a Pemex. Y es una alternativa realmente porque el ahorro que tienes de costo frente al combustible, que es la gasolina magna, es de un 50%. El litro equivalente del gas natural está en 9.99 y la magna en 20 y pico. ¿Y el rendimiento? En gasolina es 1:1 a la par. A la par. Así es. ¿Por qué? Bueno, lo pongo así. ¿Cuántos autos estarán convertidos para usar este tipo de gas natural? Lo pregunto así para saber por qué no un convenio con la industria. Claro. Actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara existen 3.500 unidades convertidas a gas natural ya funcionando entre transporte público, unidades de taxi y servicios ejecutivo y empresarial. 3.500. 3.500 vehículos ya convertidos funcionando. ¿Hay que convertirlos donde quiere un taller especial o por qué no salen así de es. fábrica o qué hay que hacer? Boreal Gas, la empresa de nosotros, es un taller de conversión vehicular. Ahí los vehículos que son aptos para conversión se les instala un kit donde se convierten en vehículos B-Fuel. ¿Qué significa esto? Que pueden utilizar gasolina y gas natural. Entonces no pierdes ninguna autonomía. Tienen, de hecho, para poderle cambiar, ¿verdad? ¿De gasolina o a gas natural? Sí, es simplemente un botón con el que, sin necesidad de cambiar, de apagar o hacer algo más, se cambia de gasolina a gas natural. ¿Y cómo está la seguridad en el uso del gas natural? Realmente es un tema muy importante. El tema de seguridad es básico aquí. El gas natural, la molécula es muchísimo menos dañina, por decirlo así, que las gasolinas y el gas LP. El gas natural es mucho más ligero que el oxígeno, a diferencia del gas LP. Entonces, si existiera alguna fuga o algo, el gas natural tiende a disiparse, como el helio. Entonces, eso reduce en gran parte cualquier tema de inseguridad. Existen, no sé si mitos, pero pues había quien decía es que traer el gas natural en el tanque de tu automóvil, bueno, pues se convierte prácticamente en una bomba, porque en el momento de alguna colisión eso podría suceder, un estallido. ¿Hay tal? No lo hay. Realmente los talleres con los que están aquí en zona metropolitana afiliados al Consejo Coordinador del Gas Natural Comprimido deben de cumplir ciertas normas, deben de apegarse a la norma oficial mexicana, que se especifica claramente en la instalación de los equipos. Los tanques, en este caso, deben ir instalados en el chasis del vehículo, porque es la parte más sólida del vehículo. En caso de cualquier colisión, quedan bien fijos al vehículo. Y si tuvieran algún impacto, realmente el tanque de gas natural es un tanque con un grosor mucho mayor a los de LP o al de la gasolina incluso. Entonces no se dañan. Se han hecho pruebas de balística con alto calibre y demás y no lo puede traspasar. Y además la boca del tanque tiene una válvula de seguridad. Si llegara a detectar una sobrepresión o algo, antes de que se pudiera suscitar algo, se fuga el gas. Y como te mencioné que es más ligero que el oxígeno, se disipa automáticamente. Entonces eso reduce cualquier tema de inseguridad que pueda generar. Oiga, nadie vende pan frío, ¿verdad? Así es. Entonces usted su pan lo vende bien calientito, pero sí quiero preguntarle de las ventajas y desventajas de los automotores o los automóviles de usar
gasolina, de usar gas natural o de ahora los llamados híbridos también eléctricos? Pues si nos vamos al tema de los eléctricos y los híbridos, lo dividiría en tres. Los vehículos tradicionales, los híbridos y los eléctricos. La realidad es que el futuro es eléctrico, pero es un futuro todavía lejano. Un vehículo eléctrico 100% es demasiado costoso para la mayoría de la gente. Entonces, vienen las alternativas como los híbridos, que son alternativas un poquito más económicas, pero siguen siendo caras y dependen del combustible, que es la gasolina. Actualmente nosotros en nuestra empresa Boreal Gas tenemos pruebas con vehículos híbridos donde estamos funcionando gas natural eléctrico y ya están funcionando aquí en la ciudad. ¿Cuántos habrá así? El primero que sacamos nosotros en la ciudad es nuestro y es un piloto. En Ciudad de México ya hay otros 4 vehículos así. Entonces, gas natural y eléctrico. Ya la gasolina completamente fuera. Así es. Nos mencionaba el tema de la contaminación. ¿Cuál diferencia hay? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué marcan las normas hasta para el tema, bueno, tan discutido, por lo menos aquí en Jalisco, que es el de la verificación? Bien, para un vehículo convertido a gas natural también tiene que pasar una verificación. Y anualmente se le siguen haciendo pruebas para que continúe el vehículo en su ejecución perfecta. Y además de esto, comparado con un vehículo a gasolina, genera un 80% menos de partículas contaminantes al medio ambiente. Oiga, ¿y cómo lo almacenan? ¿De dónde lo extraen? ¿Cómo es ese proceso? Realmente estoy pensando ahora también en las perforaciones de ductos. Claro. Aquí la diferencia es que si llegara a existir un problema de perforación en un ducto de gas natural, no lo pueden almacenar como la gasolina porque no es líquido, es gaseoso y al estar a una presión simplemente se va a disipar. Entonces es prácticamente imposible que lo roben de esa manera. Y el gas natural llega a estaciones madres, les llamamos, donde llega en ducto. Por ejemplo, la estación de nosotros que está en Tlaquepaque es una estación madre con capacidad de abastecer estaciones virtuales. Las estaciones virtuales son réplicas que se ponen primordialmente donde no hay ducto y lo puedes abastecer por medio de pipas. Es una especie de pipa, es diferente a las pipas que hay comúnmente de gasolina o de otros compuestos, pero de esa manera abasteces las estaciones virtuales y con eso tienes más capacidad para abarcar la ciudad. ¿Cuántas tienen actualmente? Actualmente funcionando en zona metropolitana hay 4 estaciones, una es de nosotros, las demás son grupos que están asociados al consejo y este 2019 nosotros abrimos otras 3 estaciones y los demás grupos tienen que abrir otras 8 estaciones. ¿Quién los surte? ¿Pemex? No. ¿Quién? Son proveedores distintos que se puede llamar TransCanada, Fermaca, o sea que son los dueños de los ductos que bajan la molécula por 2 zonas. Una puede ser por Manzanillo, que la traen aquí al centro, o por Estados Unidos, que es la molécula de Waha, en Texas. Empresas extranjeras, entonces. Con capital nacional, así es. Oiga, en el supuesto de por experiencia que se vivió y dijeran, ¿cuántos autos hay? Los 3 millones, 2 millones de autos que nos vamos a convertir, ¿tendrían la capacidad para hacerlo? Realmente nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una capacidad de convertir 60 vehículos al mes y actualmente estamos creciendo el taller para tener una capacidad de 100 vehículos al mes. Y los demás talleres que están en el consejo tienen una capacidad similar. A ver, 2 preguntas. 1, ¿qué costo representa esta conversión? Y 2, otro de los, no sé si mitos o realidades, por favor, platícanos, es que también se da mayor desgaste de las piezas cuando se utiliza ya el gas natural, las piezas del automotor. Realmente ese mito es falso. O sea, en el tema del gas natural no sucede eso. ¿Por qué? Porque la molécula es mucho más limpia, más sana, entonces no daña los motores ni los equipos, al contrario. Los usuarios cuando llevan el vehículo a servicio encuentran que hay piezas como los filtros y demás más limpios, porque es una molécula más limpia que la gasolina. Bien. ¿Y cuál era la otra pregunta? El costo de la conversión de un automóvil. La inversión para un automóvil 4 cilindros que vendría siendo el modelo de un taxi, por ejemplo, está en 34,500 pesos. Realmente no suena mucho comparado con el ahorro que tendrías, pero obviamente hay facilidades de pagos. Dentro del modelo que tenemos en el consejo, hay financieras que apoyan la adquisición de los equipos para los particulares. Y de esta manera el particular, sin desembolsar la cantidad total, puede adquirir un financiamiento que con las mismas cargas va a ir pagando el equipo. Y un taxista
promedio entre a los 12 meses termina pagando su equipo. Y desde el día 1 que tú estás cargando con todo y el ahorro y pagando la conversión, sigues teniendo un ahorro respecto a la gasolina. Ya casi nos mandan a un corte, pero sí, a ver, un auto de 4 cilindros, no sé, se llenará con 700 pesos, 800 pesos. ¿De gasolina? Gasolina. Ajá. ¿Con cuánto de gas natural? Realmente un taxi, por ejemplo, a un taxi le ponen 17 litros de gas natural al día, que les cuesta 128 pesos promedio, les rinde 200 kilómetros, 220 kilómetros. Contra 400 pesos a lo mejor de gasolina. Al día. Así es, al Por parte día. del taxista. Así es. ¿A partir de qué modelo se recomienda esta reconversión? Es decir, ¿puede ser tanto nuevos como modelos ya un poquito más antiguos? Sí, claro que sí. Siempre y cuando el vehículo cumpla las cualidades en cuestión del tren motriz, cualquier año, sin diferencia alguna, se puede convertir. Bien, pues ahí está otra alternativa, son las opciones y como dice nuestro invitado, lo dividimos en 3, los tradicionales, los híbridos y los eléctricos que para allá van. Y pudiera ser realmente un combustible de transición al eléctrico, realmente. Perfecto. Exactamente. Bueno, pues hay mucho todavía que platicar Así y es. hablar de este tema, así que seguiremos con el tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted.